Antes de seguir avanzando, quiero hablar un poquito más sobre el uso de los componentes, ya que los componentes son la pieza clave en todo esto y es lo que vamos a ocupar el 99.999% de nuestro tiempo en esta sección, es precisamente creando componentes. Entonces, aquí ya tenemos tres componentes, fíjate que no hay mucho que buscar. En base a la estructura que te presentaba antes, aquí en la carpeta de componentes, tenemos los componentes de nuestra página. Esto también es un componente, es un componente en Vue. Lo que pasa es que está como quien dice excluido porque es un componente principal. Entonces, por cuestiones jerárquicas, lo dejan por fuera. Aunque perfectamente lo pudieras colocar aquí dentro y simplemente aquí cambias la importación por acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar aquí un poco más? Recordemos un poco que los componentes te indicaba que tienen tres piezas principales, las cuales varias de ellas son opcionales, a excepción de la de HTML si mal no recuerdo. ¿Cuáles son opcionales? El bloque de CSS, que usualmente, al menos yo no lo defino, ya que yo usualmente manejo un CSS global, al menos que quiera algo muy específico para un componente, entonces ahí sí defino un CSS específico para dicho componente. El scope significa que no escape de este componente, es decir, que el estilo que le estamos aquí aplicando no se pueda heredar en otros componentes, ya que a la final, independientemente de que tengamos esta bonita estructura, todo, por decirlo de una manera coloquial, se escupe en una misma página, tal cual puedes ver. Entonces es para que este estilo no choque con el estilo de otro componente. Ya luego hacemos un experimento con esto, pero de momento quédate con eso. Y aquí puedes ver el trío de Marías, que es el CSS, con los media queries y demás, lo que tú quieras colocar ahí. El bloque, no mentira, aquí no está el bloque de script. Y el HTML, aquí está el script. Y el bloque de script. Aquí también existen varias formas de trabajar con Vue. Si vienes aquí a la página oficial, buscas Vue, otra vez vuejs.org. Damos aquí a Get Start. Fíjate que por aquí te aparece una pequeña opción, que es el Option y el Composition. Esto se llama también como Composition API. Aquí tienes el nombre y la Option API. Estas son las formas en las cuales tenemos para crear nuestros componentes. No voy a indagar mucho en esto porque no quiero marearte. Simplemente te estoy presentando un poquito para que lo tengas ahí pendiente. Cualquier cosa puede ser una clase extra al final, pero al menos de momento no lo considero oportuno. Yo principalmente voy a trabajar con el llamado Option API, que es la sintaxis que puedes ver por acá. De este tipo, la cual colocamos un export default, que ya esto también te lo explico un poco más adelante, y definimos aquí nuestras variables. Pero también existe una forma que es, entre comillas, más desorganizada, pero también un poco más expresiva, que sería el Composition API. Voy a abrir aquí la página en una pestaña nueva, damos un clic, y fíjate que aquí cambia un poco la definición. Creo que este no es el mejor ejemplo, pero aquí sí tenemos un buen ejemplo de lo que es el Composition API, ya que es precisamente mediante este scope. Y es que otra vez el Composition API también lo podemos definir de varias formas. En este caso, fíjate que la misma función llamada scope se encuentra aquí definida a nivel del script, ya que es una forma reducida. En pocas palabras, lo que nos permite el Composition API es como quien dice ser una expresión, un código JavaScript en el bloque de JavaScript, como quien dice más expresivo, yo creo que se pudiera decir de esa forma, y también con una sintaxis más corta. Es decir, en vez de hacer toda esta cosa, la podemos resumir de esta forma, ya que si la hiciéramos con el Option API, que es la forma en la cual yo voy a desarrollar, que sería la forma más tradicional, es la forma en la cual yo me encuentro más acostumbrado, aquí tenemos que definir varios bloques, en este caso un bloque de importaciones, este sí lo tenemos que colocar sí o sí. Luego de esto tenemos que definir, tal cual puedes ver por acá, el bloque de export default y por aquí una opción llamada componentes e importamos los componentes. Pero de esta forma lo hacemos como quien dice directamente. Otra vez yo voy a ir por el de Option API porque es la forma más sencilla y también es la cual yo me encuentro acostumbrado, es la forma en la cual yo principalmente trabajo y para comenzar viene siendo la mejor forma. Pero es importante que entiendas eso y podemos mezclar ambas, es decir, podemos tener componentes que se encuentran expresados con el Composition API, tal cual vamos a dejar esto, y perfectamente podemos crear otros componentes que utilicen el Option API. De igual manera aquí puedes, como quien dice, navegar un poquito y ahí probar. Bueno, fíjate que precisamente esto aquí la puedes ver un poco más reducida la sintaxis. Por ejemplo, para definir las variables, que son las variables reactivas que te comentaba antes, fíjate cómo la están definiendo. Simplemente la crea aquí como una constante y el ref significa que esto va a ser reactivo. Por lo demás, fíjate que el script es exactamente igual. De igual manera, puede que al final de la sección trabajemos un poco y
pasemos la aplicación de opción API a composición API. Yo creo que puede ser interesante. O bueno, esas a mí lo solicitan. Si no, al demonio. Entonces aquí lo tenemos. A la final estamos importando nuestros componentes. ¿Cuáles componentes? Los que tenemos acá. Estos que tenemos acá. Entonces no sé si te recuerdas, pero te había comentado de que por aquí se están definiendo las importaciones. Una configuración que tenemos, creo que era acá. Justamente esto, esta arroba, que era para las importaciones relativas. Que no es precisamente esto. Voy a cerrar esto. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta sintaxis? Que nosotros aquí en la carpeta de componentes podemos crear otras carpetas y todo depende de la aplicación que estemos creando. Si es una aplicación medianamente grande, vas a querer jerarquizar la misma mediante carpetas. Por ejemplo, aquí crear una carpeta llamada page, si cada componente va a ser representado por una página. Luego otro componente, otra carpeta llamada, no sé, helpers para componentes de ayuda. Una carpeta para el módulo de usuarios, otra para el dashboard, otra para el blog. El blog resulta que tiene como 3 subcategorías más, entonces creas más carpetas, entonces son un montón de carpetas que luego vas a querer importar, ir importando y esto va a ser un lío, porque vas a tener que ir navegando. Entonces, esto también lo vamos a presentar un poco más adelante, pero es básicamente lo que tenemos aquí con el arroba, que debería funcionar. Fíjate que si, por ejemplo, coloco aquí un punto slash, también te puede ayudar mucho aquí de Visual Studio Code. En principio, voy a colocar aquí punto slash. Por aquí te va a indicar dónde estás parado, que en este caso es como estás colocando punto slash, significa que es el mismo directorio, es decir, tú estás parado aquí en app. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes aquí como elementos hermanos? Que es el punto slash, el mismo directorio. Sería la carpeta de componentes y la de carpeta de access. Entonces, es donde puedes navegar. Si coloco aquí un punto slash, fíjate que va a una posición atrás, que en este caso sería la carpeta de source y todo lo que tenemos aquí. Usualmente desde fuera de esta carpeta no queremos importar nada, pero es lo que tú estás colocando por acá. Es algo similar a lo que ocurre con la terminal. Si tú quieres un cd punto, te va a indicar el directorio actual, que es donde yo me encuentro. Si escribo aquí, por ejemplo, un cd punto, es el directorio anterior. Entonces me vengo aquí a cursos, que es la carpeta anterior. Y aquí está la del Vue Coordinator 4. Es lo mismo. Entonces, para evitar precisamente este lío que te estoy comentando de que, por ejemplo, cuando tengamos aquí una navegación de 3, suponte tú módulos, suponte tú páginas, es decir, tenemos módulos, tenemos páginas, luego tenemos blog y ahí tenemos un index.view y queremos importar uno de aquí arriba. Entonces tuviéramos que colocar ahí punto slash, ya que estas importaciones son referentes hacia donde se encuentren. Por ejemplo, si venimos acá y escribimos, voy a clonar este, por ejemplo, rapidito, y escribimos acá punto slash, fíjate que en este caso, este punto slash, lo que era el directorio actual de este archivo, en este caso, viene siendo el directorio, como quien dice, que tenemos acá. Otra vez, fíjate que el directorio actual viene siendo este, pero el directorio actual, viene siendo sus elementos hermanos. Entonces esto cambia, dependiendo de donde definas tu componente. Obviamente aquí va a variar la importación. Entonces eso obviamente es un problema. Más que también, fíjate que si no es solamente la estructura que tengamos, es decir, si tenemos, como quien dice, un nivel de anidamiento bastante alto, suponte entonces que movemos uno de estos componentes a otra carpeta porque nos dimos cuenta de que ese no debería estar ahí. También tuviéramos que limpiar todas las importaciones, lo cual sería una pesadilla, por lo comentado antes, porque por una parte tienes que organizar todas las importaciones que tenemos acá. Otra vez, fíjate, este es mi directorio actual. ¿Qué pasa si yo muevo este archivo? Por ejemplo, para acá afuera, junto con el de app. Voy a moverlo. Voy a darle a que no. Esto siempre te va a preguntar de que cuando lo muevas, que Visual Studio Code te organiza las importaciones. Voy a darle a que no porque ya lo voy a colocar en su lugar otra vez. Pero ahora fíjate que el punto slash ahora viene siendo no la carpeta en components, que eran sus elementos hermanos, sino viene siendo aquí donde se encuentran. Entonces, eso puede ser problemático si lo importas de esta forma. Y en resumen, para evitar esto, voy a quitar esto. Perdón, voy a darle aquí a no, voy a quitar esto. Antes de hacer la demostración, voy a ver si esto sigue vivo. Todo sigue igual, perfecto. Tenemos aquí las importaciones relativas, que es colocando aquí una arroba. Y ya automáticamente, ¿qué es lo que hace la arroba? Que es la que tenemos aquí referenciada.
en el byte. Justamente este. Él lo que hace es una importación, como quien dice relativa, siempre desde la carpeta de source. Entonces no importa dónde demonios nos encontremos, que siempre va a importar colocando el arroba desde source. Es así de simple. Y es la forma en la cual siempre deberíamos de trabajar, y me parece muy raro de que Vue no haya colocado ese esquema desde el inicio. Claro, aquí el Visual Studio Code posiblemente no lo encuentre. Aunque fíjate que sí lo encontró, creo que ya lo actualizaron un poquito. Antes no lo encontraba, aunque esto puede variar. Pero ahora no importa dónde nos encontremos. Fíjate que por aquí, Source, y automáticamente sería componentes y el de Access. Si vengo para acá, viene siendo otra vez lo mismo, no importa dónde nos encontremos. Entonces ya con esto nos ahorramos todo el problema de importaciones que te presentaba antes. Por lo demás, aquí no hay mucho más que decir. Ya para ir terminando, simplemente desde acá se están importando los dos componentes que estamos empleando por acá. Fíjate que se emplean como si fuera un elemento HTML. Tanto el de acá como el de acá. Y que lo que tenemos ahí es puro HTML y CSS y más importaciones de componentes. Así tenemos más componentes todavía. Y páginas de contenido que podemos personalizar a gusto. Que vamos a eliminar a gusto porque nada de esto lo vamos a emplear. Pero están ahí. Y lo mismo con acá, esto es puro HTML, así que siéntete libre de cambiar todo esto a tus necesidades, o mejor dicho, de hacer pruebas con esto, para que te familiarices un poquito con todo esto. Esto de slot es más que todo para colocar, o mejor dicho, los slot es para definir como quien dice contenido dinámico. Precisamente, por ejemplo, este de Welcome Item, vamos a ver dónde se emplea. Bueno, aquí me equivoqué, Control Shift F, Welcome Item, a ver quién lo emplea. Creo que este. Aquí está, Welcome Item. Fíjate que en este caso tenemos dos formas de utilizar los componentes. Una es referenciándolos hacia secas, que lo estás importando su contenido y ya. Pero en este caso, estás definiendo el contenido que se encuentre disponible. Pero en este caso estás personalizando el contenido que va a arrojar de salida. Por lo tanto, esto viene siendo una especie de wrapper o envoltorio. Y el contenido que vale es lo que tú vas a colocar acá. Pero, por más que sea, tú en este componente ya tienes cierta estructura definida. En este caso viene siendo el CSS que tienes aquí definido, este HTML, y vas a querer colocar el contenido aquí especificado en ciertas partes claves de tu contenido. Y aquí tenemos otro concepto que viene siendo el uso de los slots, que lo presentaremos puede que más adelante si fuera necesario. Pero en este caso, este viene siendo el slot por defecto. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque no tiene nombre. Es decir, en un componente podemos definir varias partes en las cuales queramos colocar nuestro contenido. Suponte que tenemos una página de listado o de detalle. Vamos con una página de detalle. Una página de detalle tuviera el contenido y el título. Por lo tanto, tienes dos partes en donde puedes personalizar la estructura de ese componente. Así que tuvieras dos slots. Uno puede ser perfectamente el slot por defecto y otro que sea un slot con el título, en la cual indiques, mira, aquí va el título y aquí va el contenido. Y es básicamente para que permita respetar la estructura que ya tienes aquí dispuesta. Fíjate que si lo vemos acá, que es lo que está haciendo, y ya con esto cerramos, aquí está indicando, bueno, aquí tenemos otro icono. Voy a quitar esto un momentico a ver cuál es. A ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Fíjate que aquí tenemos una parte para indicar el icono. Tenemos otra parte para indicar el header, que viene siendo esta. Y finalmente el contenido. En este caso, este componente, que es el que se está empleando aquí de Welcome, otra vez haciendo la navegación. Estamos aquí en App. Aquí lo tenemos, lo estamos importando de Welcome. Venimos acá. Este tiene más importaciones. En la que estamos aquí trabajando sería justamente en esta. Aquí está empleando otro componente, es decir, tenemos un componente, que a su vez, bueno, ya no tiene más componentes, pero puede tener más componentes. Y entonces, con la estructura que estamos viendo aquí en pantalla, cada uno de estos es el mismo componente, que viene siendo el de Welcome Item que tenemos acá. Y es por eso que lo vemos varias veces repetidas. Si lo buscamos acá, fíjate que van a aparecer unas 12 veces. Quitando esta, serían 10 veces. Apertura y cerrado serían 5 veces. Por lo tanto, en la página deberían de aparecer
5 iconitos aquí listados. Vamos a ver. Tenemos 1, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Ahí lo puedes ver. Entonces, este componente es el que define esa bonita estructura que puedes ver aquí en pantalla. Justamente esto que tenemos acá. Y para eso sirve, básicamente. Entonces, como tenemos varias partes en donde queremos colocar el contenido, como quien dice, dinámico, se definen los slots para que sepa exactamente dónde se puede emplear. Entonces ya con esto vimos dos usos de los componentes. Por una parte, un componente en el cual simplemente se emplea y listo. Tal cual estás viendo por acá, que se importa y más nada. Entonces cualquier cambio que quieras hacer sobre este componente, lo tienes que escribir aquí. Y por otra parte también tenemos un componente más estructurado en el cual podemos indicar una estructura bastante bonita como la que estamos viendo por acá, armada con CSS y JavaScript. CSS y HTML, y por supuesto puede tener también JavaScript en caso que sea necesario para hacer cualquier acción, pero en este caso no es necesario. Y por aquí defines la estructura HTML y tú indicas cuáles son las partes claves que el usuario va a poder cambiar, que en este caso es mediante los slots. Y fíjate que los nombres son los mismos que se emplean acá, el del icono, el de details, que lo tenemos... A ver, details. No, esta es una clase, perdón. El de hidden. Aquí el de hidden. Y finalmente el por defecto, que sería este que tenemos acá. Otra vez, este sería el contenido que se colocaría aquí. Este sería el contenido que se colocaría por acá. Y este sería el contenido que se coloca por acá. Es así de simple. Por lo demás, ya creo que lo puedes asociar un poco. Es muy similar a lo que hacíamos con Codeigniter 4, con los templates. Es muy similar. Solo que en este caso, el término es el de slot. Así que no quiero marearte más. De igual manera, cuando implementemos esto realmente nosotros, ya lo vamos a poder entender más fácilmente. Así que pues nada, sin más que decir, voy a darle aquí Control Z para que esto se mantenga vivo. Aquí no tiene que aparecer ningún error, pendiente con eso. Y sin más que decir, vamos a la siguiente clase.